El Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Gloria a Dios. Gracias al Señor y al pastor Ronald por la confianza de venir a exponer su palabra. Este es un gran compromiso, no humano, sino con el Espíritu Santo, porque no se trata aquí de subir a exponer lo que yo pienso, sino lo importante es que el Espíritu Santo toque los corazones. La iglesia del Señor, la iglesia verdadera, la iglesia fiel, no debe buscar en la palabra lo que quiere oír, sino lo que necesita oír, lo que necesita oír. Y ese es el gran compromiso que tenemos en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a buscar este pasaje bíblico que nos habla de un acontecimiento glorioso, tremendo, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido? Y nos vamos al versículo 12, Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, están llenos de licor, de embriaguez. Pueblo de Dios, aquí en este pasaje que leímos, vemos que había un pueblo reunido unánime, o sea, un pueblo integrado, un pueblo con un solo sentir, un pensamiento. Era un pueblo que en ese momento estaba haciendo iglesia. Inclusive hay planteamientos que dicen que esta fue la primera iglesia formada por Dios. Aunque existían reuniones en algún momento, o existieron en el Antiguo Testamento ciertos momentos donde la gente convivía, nunca se dio un mover del Espíritu tan íntegro, tan completo, tan puro, y una manifestación que vino del cielo sobre ese pueblo, como ocurrió en el día de Pentecostés. Y como lo veremos ahora, ha trascendido los tiempos para que se tenga que dar todo esto en la iglesia actual, en la iglesia del Señor. Gloria a Dios. La promesa de Cristo para su iglesia. Cristo había dicho a sus seguidores, ahí está en la palabra, que después de que Él se marchara, vendría el Espíritu Santo sobre ellos, sobre la iglesia. Un espíritu
que iba a ser creador, que iba a ser explosivo, y que en ese momento para las mentes de esas personas que estaban ahí con Jesús, los discípulos de Jesús, significaba prácticamente algo inimaginable poder comprender lo que nuestro Salvador estaba diciendo, el impacto de eso. Y Jesús prometió que el Espíritu Santo crearía una comunidad. La iglesia es la comunidad de Dios. La iglesia es el compartir unos con otros en armonía, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Inclusive el Señor, aparte que dice que va a haber una comunidad, cuando venga el Espíritu Santo, el Señor le dice a esa comunidad que van a manifestarse cosas gloriosas y obras mayores que las que Él mismo había hecho durante su ministerio. Tremendo reto para la iglesia, obras mayores. Veamos lo que dice Juan 16:7 relacionado con esto. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y veamos esto relacionado con Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Vean qué tremendo, qué bella esta promesa de la santa palabra de Dios. Recibiréis poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y continúa diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Testigos del poder y la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor. Y le damos gloria a Dios porque así como se predica la palabra aquí y se habla de este Cristo Salvador y de este poder, de la presencia misma de Dios por medio del Espíritu Santo en su iglesia, así se está predicando en muchos lugares del mundo, en muchas naciones, en muchas lenguas, y se está glorificando a nuestro mismo Dios. Se cumple lo que dice esa palabra. Una iglesia testigo, una iglesia fiel, una iglesia que permanece en su palabra. Yo tuve la ocasión hace unos años de visitar la República de China en Taiwán. El Señor me llevó por allá a un curso relacionado con desarrollo. Y me dice uno de los agregados de la embajada, ¿quiere conocer una iglesia cristiana? Le digo, claro, me encantaría. Y entramos a una iglesia donde inclusive estaban cantando una canción que el hermano Edgardo aquí la canta regularmente. Viera qué cosa más linda, pero en chino. Qué cosa más linda sentir que estamos en el mismo espíritu. Y ya ellos me llamaron, me saludaron, era aquel amor, era aquel afecto. Estaban cantando alabanzas, los chinitos. Y yo decía, qué lindo, el Señor es el mismo. El mismo Dios que ellos alaban, el mismo Dios que ellos glorifican, es el mismo Dios que tenemos aquí. Es el mismo Dios que se está cantando en Europa, en Alemania, en Asia, etcétera. Y es la misma iglesia del Señor. La iglesia que ha sido comprada con la sangre del Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia que permanece fiel a su palabra. La iglesia que no se acomoda a las corrientes del mundo. La iglesia que no busca tergiversar su palabra, sino que se permanece fiel a su palabra, porque su palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es hermoso ver cómo el Espíritu Santo desde ese momento vino a posar sobre esa gente que estaba ahí en Pentecostés, celebrando la fiesta de Pentecostés. Imaginemos nada más las circunstancias y condiciones en que esas personas estaban ahí en ese momento. Acababan de, hace unos días que habían crucificado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenían que andarse escondiendo en casas, en cuevas.
los perseguían aquellos que se denominara cristiano o que lo hubieran relacionado con los cristianos, con los apóstoles, con Jesús. Entonces imagínense la incertidumbre de ese pueblo, el gran desazón que ellos podían sentir de que alguien nos descubriera de dónde estaban, porque probablemente si llegaban tropas a ese lugar, probablemente ahí mismo los asesinaban. Y ellos estaban con esa gran incertidumbre. Bueno, Jesús nos había prometido anteriormente, en su palabra, como lo leímos, que nos convenía que Él se fuera. Y ya Jesús se había ido, ya Jesús había resucitado y ya había partido, ya había marchado. Y Jesús había prometido que vendría un Espíritu Santo. Estaba Jesús partiendo prácticamente y no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, era gente que estaba en este momento diciendo: ¿y qué va a pasar? ¿Y ahora qué viene? ¿Cómo veremos? El Maestro nos hizo una promesa. ¿Cuándo vendrá esa promesa y cómo se va a manifestar en nosotros? Entonces es glorioso ese momento que estas personas, que eran personas humildes, sencillas, no eran doctores de la ley, no eran maestros de la ley, no eran sacerdotes de los que ministraban en el templo, no eran personas reconocidas ni famosas, sino que más bien en ese momento, humanamente hablando, eran perseguidos religiosos y políticos por el Imperio Romano y por el imperio, por el pueblo judío, que perseguía todo el que se declarara seguidor de Jesucristo, las autoridades judías. Y viene el Espíritu Santo y toma a estos hombres sencillos, humildes, mujeres, niños, y hace una manifestación gloriosa, como lo leíamos en el libro de Hechos, donde inclusive los pone a hablar en otras lenguas y los pone a comunicarse con otras nacionalidades que ni siquiera en ese momento podían compartir criterio ni opinión, y los hace integrarse. Y el Espíritu Santo se manifiesta con poder y gloria sobre ese pueblo. Y así el Espíritu Santo trasciende de esa primera iglesia hasta lo que podemos ver ya en el día de hoy, que la iglesia de Jesucristo, la iglesia comprada con la sangre de Cristo, la iglesia que ha reconocido ese único camino, porque no hay ningún otro camino. Por ahí es el mundo, todos los caminos conducen a Roma, probablemente a Roma, pero no a Dios. Solo hay un camino, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como lo veremos, el que recibe a Jesús recibe el Espíritu, porque el Espíritu no es una persona más, no es ni la segunda, ni es la primera, ni es la tercera. El Espíritu Santo es Dios en el pueblo suyo, en el pueblo que ha sido comprado con la sangre del Cordero. El Espíritu Santo es la manifestación preciosa de la personalidad de Dios aquí en la tierra sobre nosotros. Y el Espíritu Santo no mora en templos hechos de manos de hombres. El Espíritu Santo no mora en una cajita, en un sagrario, con cortinas de oro y con unas puertitas, donde se le abre la gavetita frecuentemente para que salga. No, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. El Espíritu Santo mora en un corazón humano, no en templos hechos con manos de hombres. Y el Espíritu Santo está en su pueblo que le ha sido fiel, le es fiel, que se mantiene perseverante a su doctrina, a su enseñanza, a su palabra. El pueblo que permanece fiel y que no se acomoda a las corrientes del mundo. El pueblo que dice: aquí estoy, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, yo soy tu siervo, tu servidor. Gloria a Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo en ese glorioso día de Pentecostés ministra a la gente con lenguas de fuego, lenguas repartidas como de fuego.
asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en ese momento ahí también ministra dones por medio de lenguas extrañas. Probablemente ahí ya dones de sanidad, de profecía, de ciencia. O sea, el Espíritu Santo ministra esos dones a su iglesia. Como nuestra iglesia del siglo XXI, igual que la iglesia del siglo I, tiene esos dones. Y esos dones son para bendecir al resto de la iglesia. Esos dones no es para que nosotros nos lo dejemos, los guardemos o los mantengamos ahí, como quien dice, archivados. No, esos dones son para bendecir al hermano, bendecir a la iglesia. Por eso esos dones tenemos que sacarlos a flote. Esos dones tenemos que sacarlos a relucir. Esos dones tenemos que manifestarlos. No podemos ser pasivos ni ser fríos o indiferentes. Usted tiene esos dones. Dígale al Señor que le dé los momentos, el espacio para que se los manifieste, para que usted los pueda conocer y usted los pueda poner a producir. Usted los pueda poner a generar beneficio para la congregación. Dones para bendecir a la congregación, para bendecir al pueblo de Dios en todo lugar, para bendecir a quien sea, porque para eso nos ha llamado el Señor, para hacer luz en las tinieblas y para bendecir y para alumbrar a aquellos que están en tinieblas, aquellos que están en tinieblas. Mire, hermano, cuando nosotros ponemos un pie en un hospital o en una cárcel, usted no se limite, usted no tenga temor, usted no tenga pena de hablar la palabra de Dios y de llamar en ese momento a que vengan a reconocer al Salvador, porque usted no sabe si esa persona, ese es el último momento que va a tener oportunidad, y usted no sabe por qué Dios lo ha llevado ahí. Usted no sabe también en su empresa por qué Dios le permite, o en su trabajo, con sus compañeros, con sus clientes o con su familia. Usted no sabe por qué Dios le permite ciertos momentos. Está bien para que comparta, para que socialice, está bien para que tenga un momento bonito, porque nosotros estamos llamados a ser victoriosos, a ser bendecidos, pero estamos llamados a ser luz en las tinieblas. Estamos llamados a alumbrar y que la gente entienda y que la gente comprenda que fuera de Cristo no hay otro camino. Que la gente entienda que esto no es una religión por pasarla bien, por pasarla bonito, por dejar de beber licor, por dejar de adulterar, por dejar de andar en cosas malas, negativas o en drogas. Esto no es una religión para eso. Esto es una relación con Dios para estar en perfecta armonía con el Dios eterno. Esto es para ser pueblo de Dios, nación adquirida, real sacerdocio. Para eso es que estamos en la tierra. Para eso Dios nos llama a este camino, nos haya sacado de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo. La luz admirable que es en Cristo. Gloria a Dios. Cuando vino esa promesa de la bendición del Espíritu Santo, hubo el mover glorioso. Hubo el mover glorioso. Y el Espíritu Santo así se sigue moviendo dentro de su iglesia. La iglesia que le es fiel, la iglesia que persevera, la iglesia que añora su presencia, la iglesia que clama la presencia de Dios. Así como lo decíamos en esa alabanza, Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí en nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo que fluya. Permitámosle al Espíritu Santo que ministre en nuestras vidas. Permitámosle al Espíritu Santo que redarguya nuestro ser, que nos enseñe, que nos instruya, que nos corrija. Porque qué fregado es cuando el creyente comete errores y no tiene un Espíritu Santo que le redarguya ni que le corrija. Porque ahí hay que ponerse vivo, porque algo está pasando. El Espíritu Santo definitivamente, cuando venimos al Señor
Y como humanos que somos, cometemos errores. El Espíritu Santo, mírenos, nos mueve, nos ocollonea, nos toca, nos alerta, nos dice: póngase vivo porque lo que está haciendo está mal, estás fallando, estás pisoteando la palabra de Dios, estás claudicando en mi voluntad. El Espíritu Santo tiene que estar moviéndonos. Y si no es así, hermano, es el momento de recapacitar, de hacer una reflexión y decirle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Yo no quiero que este Espíritu Santo que está en mi corazón esté apagado. No, yo lo quiero vivo, lo quiero fuerte, lo quiero alerta, lo quiero motivado y lo quiero despierto a que me esté redarguyendo, instruyendo, formando, exhortando, y me esté dando manifestación de tu gloria y de tu poder para bendecir al pueblo y para alcanzar las almas para Cristo. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña que cuando venimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Veamos lo que dice Efesios 1:13. Sellados por el Espíritu Santo. Glorioso. Y esto no es un invento, esto que el Espíritu Santo simplemente ahí está. Y es más, yo me acuerdo que en algún momento uno volvió a ver para las cerchas allá en los templos, a ver si por allá veía algún humo o alguna paloma, y llegaban por ahí tal vez algún pajarito. Mire, vea, Dios se hizo presente y era un pajarito. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, es una realidad. Creemos en su palabra es fiel y verdadera. Su palabra nunca cambia. El hombre es el que cambia, pero su palabra nunca cambia. Su palabra permanece para siempre. Y si su palabra lo dice y nosotros aceptamos por fe que la palabra es la revelación de Dios a los hombres, si nosotros aceptamos que lo que este libro contiene es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, no hay más. No tenemos que pedir revelación de nada. Ningún profeta, ni ningún ángel, ni ningún santo tiene que venir a revelarnos nada, porque ya está revelado lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y si su palabra es fiel y verdadera, y su palabra dice que somos posesión de Dios y sellados por el Espíritu, es porque es cierto, porque es cierto. Esto no es una religión, esto es la verdad. Esta es la palabra de Dios, la palabra del Dios viviente. Veamos lo que dice Efesios 1:13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación por medio de Jesucristo, y habiendo creído en él, creído en Jesucristo como nuestro Salvador, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Sellados con el Espíritu de la promesa. Es decir, pasamos a un nacimiento nuevo, que es necesario nacer de nuevo por medio de la regeneración, por medio de la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos sella, lo que significa que a través de él somos autenticados como hijos de Dios. Autenticados. La importancia de un sello todos la conocemos. El sello le da una autenticación, le da una formalidad y le da una posesión. Un profesional en derecho o en cualquier profesión, un dictamen tiene que ir sellado por un médico, dictamen médico. Un dictamen legal tiene que ir autenticado y sellado por un profesional en derecho. Y nadie cuestiona esa autenticación. Nadie dice: esto no es cierto o esto está alterado. Así es la presencia del Espíritu Santo, porque fuimos adquiridos y comprados por él y sellados para que nosotros seamos instrumentos para su honra, gloria y alabanza. Hermanos, porque es tremendo darnos cuenta que nosotros estamos en este planeta con un propósito. Nosotros vinimos al mundo, fuimos engendrados en algún momento por una relación
de un hombre y una mujer. Y no fue simplemente para venir y llenar un espacio, o para venir y que fuéramos un hijo más en una prole de una familia. El Señor permitió que nosotros viniéramos a este mundo para honra, gloria y alabanza de su nombre, para alabar y exaltar su santísimo nombre. No vinimos para ninguna otra cosa aquí a este planeta. No vinimos para ninguna otro propósito que no sea el de alabar y exaltar y glorificar su nombre. Y cuando nosotros entendemos eso y vemos que la humanidad ha tergiversado los tiempos, los momentos, las circunstancias, y creen, no, la vida hay que vivirla porque hay que disfrutarla. La vida es muy corta y se acaba. Ahí es cuando nos damos cuenta lo perdida que está la humanidad. Y ahí es donde tiene que haber ese celo de Dios en nuestro corazón, ese mover de que no permitamos que el propósito de Dios sea tergiversado en la humanidad. Tenemos que ser como iglesia cristiana, fiel, obediente, temerosa de su palabra, perseverantes en el contenido de su santa palabra, mantenernos fiel a ella y con ojos de misericordia ver a aquellos que se están perdiendo, aquellos que tienen distorsionado el papel de Dios en la humanidad, o que inclusive ni siquiera creen en Dios, que son ateos. Tenemos que alcanzarlos con su misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque alguien en algún momento oró por nosotros también. Nosotros no estamos aquí porque nos bajó directamente el Espíritu Santo como el apóstol Pablo y se le manifestó y lo convirtió, porque no había otra forma que ese hombre fuerte se convirtiera si no era por una manifestación directa del Espíritu Santo. Alguien vino, nos habló, alguien vino, oró por nosotros, alguien nos tuvo probablemente hasta en ayuno a nosotros. Una persona, yo sí sé quién lo hizo conmigo, y cómo esa persona, no fue mucho lo que me habló, porque fue el toque del Espíritu Santo. Esa persona ya me tenía desde hacía días en su mente, ya me había dicho, quiero hablarte de algo. Le digo, sí, de veras, ¿de qué me querés hablar? ¿De algo interesante? Sí, claro, de lo más interesante que vas a escuchar. Y fue lo más impactante que yo escuché. Y vea, y cuando yo llegué a esa iglesia, nuestra antigua iglesia, yo dije, esa noche, yo me voy a quedar por ahí sombreadito, ahí atrás, qué pereza, ahí la gente aplaude mucho y canta mucho y se tratan de hermanos, me da vergüencilla que me vean ahí. ¿Qué tal que haya alguien que me conozca? El hombre humano, el hombre natural, el hombre sin Dios. Y me acuerdo que llega y me recibe un hermano Fernando Navarro, llega y me recibe, y yo vi aquella iglesia así llena, digo, qué salvada, está bien llena. Me voy a quedar aquí atrás, en la puerta parado, no voy a entrar. Me salvé de entrar y meterme ahí. Y cuando me ve Fernando me dice, venga, qué bueno que vino, gloria a Dios, aquí le tengo un campito. Más fue y sacó a alguien que estaba sentado y me sentó a mí, porque no cabíamos en el templo. Y hermano, ese mensaje, esa palabra caló tanto en mi vida que yo sentía que era para mí, que eran como piedras que me tiraban, como que era una olla de agua hirviendo que estaba cayendo sobre mi espalda, porque era la palabra de Dios, era el Espíritu Santo ministrando mi vida. Y cuando el pastor dijo, levanten la mano los que quieren aceptar a Cristo, más nadie tuvo ni que hacerme una fuercita para yo aceptar a Cristo. Nadie tuvo ni que echarme un empujoncito. Mire, levante la mano. No hizo falta. Eso mismo tenemos que hacer con aquellos que están a nuestro alrededor, nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros colegas de profesión, la gente en nuestro barrio, que cuando nos vean verdaderamente a un creyente, a un hijo de Dios, a un redimido por la sangre de Cristo, y que entiendan que esto no es una religión más, que esto no es dejar de ir a un templo para venir a meterse a otro, que esto no es simplemente dejar de ser católico para pasar a ser evangélico. No,
Esto es para convertirse en un auténtico hijo de Dios, en un templo vivo del Espíritu Santo, sellado por el poder del Espíritu Santo. Una persona que viva para honra y gloria y alabanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que estamos en el mundo, pero no tenemos que ser del mundo, como oraba el Señor en San Juan 17. No pido que lo saques del mundo. Tenemos que estar en este mundo, alumbrando en las tinieblas que hay en este mundo. Tenemos que estar en este mundo dando testimonio de que somos hijos del Rey, que hemos sido comprados y transformados al precio de la sangre de Jesucristo, y que esto no es una religión más. ¿Por qué, hermano? Porque nos espera un final glorioso. Y yo quisiera saber quién de los que está aquí no desea eso para sus hermanos, para sus primos, para sus vecinos, para sus amigos, para sus compañeros de trabajo. ¿Quién de los que está aquí no desea que nos vayamos a morar con Él por la eternidad? Que alcancemos, no solo en el cielo, sino también aquí, sus misericordias, que son nuevas cada día. Que alcancemos aquí las manifestaciones del poder de Dios. Todos lo queremos, pero todos tenemos que ser esas lumbreras en las tinieblas. Y a eso estamos llamados como hijos de Dios. Porque como ese primer pueblo que era pequeño ahí, en ese momento no era grande, eran pocas personas. En ese momento ahí en Pentecostés, no sé cuántas podrían ser, si 70 o 100 personas. ¿Cuántos cristianos habemos hoy en el mundo? Es más, ese mismo día, ahí, despuesito de esa manifestación poderosa del Espíritu Santo, dice la palabra que se convirtieron como 3,000. O sea, empezó a verse el poder de Dios. Y no se trata de pretender que todos los templos estén llenos, pero de religiosos. No, se trata de gente genuina, de gente integral con el poder de Dios, con su palabra. Gente que no esté convencida, que esté convertida al Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo ministra con dones a la iglesia, como lo manifestábamos anteriormente, con dones para que la iglesia reciba bendición, comparta y crezca. Estos efectos los produce el Espíritu Santo en una forma gloriosa a todos los que han abierto su corazón a Jesús, a todos los que lo reciben en su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor, estas cosas gloriosas de la palabra, del Evangelio, no se las ha reservado a los sabios y a los entendidos. Usted no necesita ir ni a una universidad, ni a un seminario de teología, 8, 10, 15 años para usted ser un buen cristiano. Usted lo que necesita es obediencia y sometimiento a la palabra. Anhelar la presencia del Espíritu Santo. Vivir en la presencia y en la manifestación del Espíritu Santo. Porque estas cosas el Señor no se las ha revelado ni se las ha reservado a los doctos o entendidos, sino el Señor ha escogido los niños, lo sencillo, inclusive lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice su palabra. Y vemos el poder y la manifestación de Dios sobre el pueblo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que proyectar como creyentes? Que verdaderamente estamos en el camino y en el camino verdadero. Eso tenemos que proyectarlo. Así como en ese día Pentecostés, los que estaban ahí, en ese momento ahí expectantes, afuera probablemente de aquel edificio, vieron salir aquellos hombres hablando nuevas lenguas, manifestando sabiduría, entendimiento. Probablemente ahí les vino toda la revelación de todo lo que Cristo les había dicho, de su palabra. Algunos de ellos, como Pedro, que era un pescador humilde, sencillo, probablemente un analfabeta, Pedro ya hablando con gran poder y la gente convirtiéndose. Esa es la proyección, ese es el beneficio que como creyente nos corresponde.
Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, debemos manifestar su poder para que otros crean que estamos en el camino verdadero, para que otros entiendan que Jesucristo es verdad, para que otros entiendan que esto no es simplemente un mover o un trasladarse de una iglesia a otra, que esto no es vivir una religión, no, esto es vivir la auténtica relación con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, el cual nos dará esa sabiduría y ese entendimiento para hablarle a quien sea, hablarle a quien sea. Nosotros no debemos tener temor en cualquier momento de enfrentarnos a quien sea, por más educado, por más docto, por más profesional que sea, por más filósofo o por más conocedor que sea de las ciencias humanas. No debemos de tener temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la palabra. Nos va a dar la palabra, inclusive hasta para confundirlos, para que se den cuenta que esta sabiduría que nosotros tenemos no es una sabiduría que se ha adquirido en un seminario ni en una universidad teológica. Esta sabiduría de la revelación del poder de Dios es por medio del Espíritu Santo el que pondrá las palabras en nosotros. Por lo tanto, debemos de permitirle la fluidez, debemos de permitirle la manifestación, la proyección, la comunicación. No tengamos ese temor, porque el Espíritu Santo es el que nos da las palabras necesarias, y el Espíritu Santo es el que va a convencer a las personas. No somos nosotros los que vamos a convencer a nadie del camino verdadero. No somos nosotros con nuestro buen discurso o nuestro buen diálogo los que podemos decirle a los demás y ponerlos a temblar o ponerlos a reflexionar. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence y convierte. Pero tenemos que ser esos voceros, ese medio, ese instrumento por el cual el Espíritu Santo se proyecte. Tremendo es, inclusive me acuerdo de un testimonio de un pastor amigo, que ese pastor fue diagnosticado con cáncer y lo internan. Ya el pastor partió con el Señor muchos años después, y lo internan, y todo el mundo en la congregación oraba: Señor, pero tu siervo tiene que ser sano, tu palabra dice que sana. Y el pastor no sanaba, y el pastor no, más bien internado para cirugía, internado para ser operado. Y donde lo internan, habían como 3 o 4 personas, no recuerdo en este momento el número, que no creían en Dios, que eran ateos. ¿Y ve dónde lo pone Dios? Y él llega ahí y él se pone a hablarles del Señor, él se empieza a darles el mensaje de la salvación. E inclusive le decían: pero si usted tiene ese Dios tan poderoso, ¿por qué usted está aquí? ¿Qué ocurrió con su Dios? Con el milagro en su vida. Entonces el Señor le traía a él la palabra necesaria. Estaba ahí para que esas personas que no habían escuchado y no creían, creyeran. Y es más, una persona de esas, como a los 2 o 3 días partió con el Señor. Esos ateos, uno de esos ateos que estaba ahí. Entonces vemos a veces que hay propósitos que no los entendemos, no los comprendemos. El propósito de Dios, porque el Señor a veces nos lleva de aquí allá o nos mueve en diferentes sentidos, diferentes rumbos. Hay un propósito divino, que es que seamos vehículos, que seamos el instrumento que Dios utiliza para que otros conozcan. Y como ya estoy limitadito de tiempo, voy aterrizando. Gloria a Dios por su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. Y no es exactamente lo que uno haga, un esquema, lo que el Espíritu Santo quiere comunicar, sino lo que el pueblo de Dios necesita. Y tampoco es lo que el pueblo de Dios quiere escuchar. Es el mensaje que nos corrige, que nos confronta, que nos edifica y que nos instruye a que estemos apercibidos como hijos de Dios, a que nos mantengamos alertas, porque los tiempos son malos. Y ahora, con mucho más razón, los creyentes tenemos que estar levantando la bandera de auténticos hijos de Dios. No podemos acomodarnos a las corrientes del mundo, sino que tenemos que estar alertas, apercibidos, vivos, eficientes y sobre todo
ser eficaz en el propósito al cual Dios nos ha llamado a este mundo. Oramos, inclinemos nuestra cabecita. Vamos a pedirle al Señor que Espíritu Santo de Dios llena nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, tú sabes la necesidad que hay en cada hermano, cada persona aquí presente. Espíritu Santo, tú sabes que no somos perfectos, que estamos llenos de errores, de defectos, que somos seres todavía en una condición carnal, pero que algún día vamos a ver la perfección divina cuando estemos contigo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú sabes el anhelo de cada alma aquí presente, lo que cada persona aquí busca, anhela y ha añorado por años de tu presencia. Espíritu Santo, queremos darte la fluidez, queremos darte el lugar. Ven y toma tu lugar, Espíritu Santo. Este es tu lugar. No queremos tenerte ahí rezagado, pasivo, contrictado. Queremos tenerte vivo, activo. Un mover poderoso en nuestras vidas, Espíritu Santo. Manifiéstate con poder en nuestra vida, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, sabemos que eres Dios. No eres una fuerza, eres Dios en nuestra vida. Espíritu Santo, habitas en este templo de carne y hueso. Espíritu Santo, este templo es tuyo. Perdona las faltas que hemos cometido. Si hemos manchado, si hemos pisoteado, si hemos ensuciado este templo con nuestros actos, nuestras actitudes, inclusive hasta con nuestro descuido físico. Espíritu Santo, queremos cuidar este templo, pero no solo un cuido físico, sino un cuido espiritual. Que tu palabra sea la que fluya en cada momento en nuestra vida, en nuestro corazón. Que tu mover en forma poderosa, así como lo hiciste en el día de Pentecostés, que cuando hablemos tu palabra por medio de nuestra boca, Espíritu Santo, cuando hablemos el mensaje tuyo, sea una palabra poderosa que salga como espada de dos filos y penetre hasta lo profundo y corte y edifique y redarguya y construya donde el enemigo ha destruido. Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos. Quédese en actitud de oración, hermano. En este día, si alguna persona de las que está aquí no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, quiero decirle que este es el momento necesario. Este es el día aceptable, el día de salvación. Cualquier persona que esté aquí que no haya recibido a Cristo, esta es la oportunidad que le da el Espíritu Santo de Dios. No para que cambies de religión, no para que dejes de ir a una iglesia y te vengas a otra. Este es el día para que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y lo más importante, para que seas sellado con el Espíritu Santo de Dios. Si usted está aquí y usted no ha recibido a Cristo, ore conmigo en este momento. Hágalo con fe, creyendo que lo que dice la palabra de Dios, así se va a hacer en tu vida. Ore conmigo. Iglesia, interceda por esas personas. Ore conmigo así. Señor, en este día he escuchado tu palabra. He escuchado que solo Cristo es el camino. Y yo te recibo en este día como mi Señor y Salvador. Yo en este día abro mi corazón a ti. Envía tu Espíritu Santo a mí. Séllame con el poder de tu Espíritu Santo. Yo quiero vivir para Cristo. Acepto que el sacrificio de Cristo
limpió mis pecados, que todas mis faltas, todas mis maldades, todos mis errores ya fueron pagados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo recibo en este día a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo confieso que Él es el único camino. ¿Y quién me llevará al Padre? Espíritu Santo. Toma control de mi vida, mi mente, mis pensamientos, mis acciones. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie para cerrar con una hermosa alabanza. Vamos a cantarle al Señor esta hermosa alabanza que nos llena, que nos ministra, que bendice a su pueblo y que es el cerrar perfecto de esta reflexión que hemos tenido, esta reflexión donde el Espíritu Santo ha tocado corazones y ha ministrado vidas. El video, hermanos. Y la letra, ahí está la letra en la pantalla también. Y cántele al Señor. Esto ha sido una transmisión desde nuestro auditorio, Manantiales de Vida Eterna. Esperamos haya sido de provecho para sus vidas. Les esperamos en nuestra próxima entrega. Que el Señor les bendiga.